En la vida hay pocas cosas tan comunes y útiles como el jabón. Con los siglos, este antiguo producto ha dejado de ser un lujo para convertirse en una necesidad. En la antigüedad, el consumo de jabón era un indicador confiable de los niveles de riqueza. La historia del jabón comienza hace miles de años, posiblemente hace unos 3000, y en el proceso de fabricación intervenían resinas y aceites vegetales, cenizas y minerales. Las fuentes históricas develan que las civilizaciones antiguas eran extremadamente cuidadosas con la higiene personal y con la pulcritud del cuerpo, una costumbre que se perdió durante la Edad Media. Una de las primeras preparaciones para la limpieza fue la lejía. Consistía en la cocción de cenizas de madera, quitando los restos de carbón, con agua. Luego se filtraba y el líquido resultante constituía un detergente natural muy eficaz. Con el paso del tiempo se agregó a la lejía un medio graso que podía provenir de cebo vacuno, porcino u otros animales y en algunos casos aceites. El resultado fue el jabón de potasa o potasio, es decir, un medio ácido como era la lejía, más un medio graso proveniente del cebo o aceites. Finalmente se suplantó la lejía por la soda cáustica y como medio graso se usaron diferentes tipos de aceites. Por ejemplo, el aceite de oliva, de almendras, de coco. También se agregaron diferentes fragancias con aceites esenciales y colorantes. Existieron otros métodos para el aseo personal, el proveniente de plantas. Es muy conocida la planta de nuez de lavado. De esta planta se utilizan las cáscaras del fruto en una cocción con agua. El líquido resultante tiene propiedades jabonosas. La raíz de la hierba saponaria o hierba de jabón o hierba de la gitana se utiliza también para la limpieza de ropa o aseo personal. Todas estas plantas son originarias de Europa y Asia. Es probable que no la conocieran en el Virreinato del Río de la Plata. Pero contaban con la quillaja saponaria o quillay. La corteza era utilizada por sus propiedades jabonosas. En el Río de la Plata, hacia 1816, la ciudad de Buenos Aires tenía unas 40.000 personas. La industria del agua, de los aguateros, se reglamentó, estableciéndose dónde debía cargarse agua. Los esclavos negros, por lo general, cargaban el agua en sectores del río indicados, aunque a veces lo hacían en sectores sucios o contaminados por las descargas de la sentina de los barcos. La ciudad se proveía de agua del Río de la Plata. La costa del río estaba cargada de actividades. Había lavanderas, pescadores de a caballo y con redes que atrapaban el pescado y luego vendían en las calles, y también los habitantes de la ciudad que aprovechaban las amplias costas para bañarse. Las lavanderas eran en su gran mayoría esclavas negras, que estaban todo el día en las orillas del río, en los veranos más calurosos y en los inviernos más fríos. Era común escuchar sus risas y cantos, como así también sus discusiones y hasta las peleas por el lugar. Las ropas de uso personal y la de cama e higiene se deterioraba bastante por el método utilizado para lavarla, ya que los jabones usados estaban fabricados a base de lejías que debilitaban cuando no carcomían las fibras de los tejidos, junto con el apaleamiento, golpes en la tela, que se hacía en las toscas del río para sacar de ellas los excesos de jabón. Con el paso del tiempo se empezó a importar las recetas para hacer jabón con materiales más refinados. Se lo fabricaba en las casas más pudientes. Los jabones ya hechos provenían de Europa y América del Norte. Eran muy caros, incluso para las clases más adineradas. Entre las recetas más conocidas estaban la del jabón Reuter, realizado en Estados Unidos. Este jabón era utilizado por Juan Manuel de Rosas. Su hija, Manuelita, consiguió la receta de un boticario americano.
También se utilizaban jabón de Castilla y Marsella, pero al estar hechos con aceite de oliva y otros aceites finos, muy pocos tenían acceso a ellos. En la segunda mitad del siglo XIX, el matadero municipal se encontraba en Parque de los Patricios, zona que había alcanzado una evolución urbanística importante gracias a la instalación del mismo, pero que con el tiempo ocasionó un duro debate vecinal sobre su traslado. Finalmente fue trasladado a la zona del barrio de Mataderos, sería el actual Mercado de Liniers. Con la mudanza, los gremios relacionados a la carne y cebo comienzan a instalar sus fábricas y comercios alrededor de esta zona. Entre las primeras fábricas de cebo que se conocen podemos nombrar a las del señor Florentino del Bene y la fábrica del señor José Gorlero en la actual Villa Madero. Estas fábricas se dedican primero a la comercialización de cebo y posteriormente a la fabricación de jabón. En el año 1919, la empresa liderada por don Florentino y sus hijos comienza a crecer paulatinamente. Cuando la empresa queda liderada por los hijos de don Florentino, nace la fábrica de cebo y jabón El Nacional, de Del Bene Hermanos y compañía. En 1929 realizan la primera innovación en jabones. Nace el jabón en pan de 500 gramos con bordes festoneados con el nombre de Federal. Aquí aparece por primera vez el nombre de Federal, del cual no se sabe con certeza el autor de la idea de utilizar este vocablo identificador con las ideas rosistas del anterior siglo, pero este jabón llegó a tener tanta trascendencia que impuso su nombre sobre el de la empresa. En el interior del país, don Francisco Rodríguez, inmigrante andaluz, funda la empresa La Mariposa en la provincia de Tucumán. Era solo una fábrica de cebo. Recién en el año 1928 se incursionó en la fabricación masiva de jabón. A partir de la década del 30 comienzan a aparecer diferentes tipos de jabones, con distintas combinaciones de estilos, fragancias y propiedades. La producción de jabón en distintas fábricas aumenta considerablemente. En un futuro no tan lejano, podremos utilizar estos dispensers inteligentes para obtener el jabón justo a nuestras necesidades.